Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 5, segunda de Samuel, capítulo 1. Este libro comienza cuando llegó a David la noticia de la muerte de Saúl, y a pesar de que David fue perseguido por este rey, reconoció en Saúl a ese monarca que había sido puesto allí por Dios, reconoció su autoridad y también le honró como rey. Incluso después de su muerte lo siguió honrando como tal. Se muestra en David una actitud humilde, un corazón de siervo delante del Señor. Él no veía a Israel como una plataforma para exaltarse a sí mismo o para encontrar un lugar donde él fuera servido, sino como un pueblo al que podía beneficiar con un ministerio de servicio a Dios. Incluso compuso una endecha, es decir, un cántico de lamento por la muerte de Saúl y de Jonatán, quien era su amigo. Sin embargo, conoció las noticias por una malecita que se escapó del campamento de Israel. Es muy probable que esta malecita haya sido un saqueador, un oficio que abundaba en los campos de batalla de la antigüedad luego de terminada la contienda. Estos saqueadores profanaban los cadáveres, robándose todo lo que podían. Los soldados en todas las épocas han salido a pelear cargando cosas personales, algunas de ellas de gran valor, como joyas o amuletos. Este saqueador, perteneciente a los amalecitas, que era un pueblo enemigo acérrimo de Israel, venía con la corona y la argolla de Saúl, diciendo falsamente que él mismo ayudó a Saúl a morir, lo que llamaríamos hoy en día una eutanasia. Todo esto probablemente para justificar lo que había hecho, que era sacar cosas del cuerpo de Saúl. Aunque este hombre mintió y no fue descubierto en ello, pagó el precio de haber sido creído en esa mentira, porque finalmente tuvo como poca cosa alzar la mano y matar al ungido del Señor, algo que el propio David nunca se atrevió a hacer. Esto demostró que este hombre no tenía temor de Dios en absoluto, por lo cual fue muerto a la orden de David. La mentira siempre saldrá a la luz, ya que el que miente tendrá el pago de su engaño, que es ruina y destrucción. Aunque por algún momento tenga una satisfacción en su mentira, finalmente, como dice la Escritura, su pecado lo alcanzará. Capítulo 2. En los versículos 1 al 11, David es ungido por la casa de Judá, pero las demás tribus de Israel ungieron a Is-Boset, que era hijo de Saúl. Todo esto fue articulado por Abner, quien era el general del ejército de Saúl, el segundo al mando después de este rey. Vemos que desde antes de la división efectiva del reino entre las tribus del norte y la tribu de Judá, que estaba al sur, ya existía una rivalidad, de hecho, entre estas tribus. Esto se ve en que costó mucho mantener al reino unificado, pero el Señor escogió a Judá, como nos dice en Génesis 49, en la profecía de Jacob, para que a través de esta tribu viniera el Mesías. Se manifestó la tensión existente históricamente entre estas tribus, pero David era el rey legítimo, ya que había sido ungido por Samuel anteriormente, una promesa que no fue anulada por el paso de los años, sino que cuando llegó la muerte de Saúl es donde se debía hacer efectiva. Pero eso no fue reconocido por las tribus del norte, que estaban bajo la influencia de Abner. Esto constituyó un pecado por parte de ellos, porque debieron reconocer aquello que el Señor ha hecho y ha hablado, en este caso a través del profeta Samuel. David nunca se atrevió a precipitar su llegada al trono, no quiso hacer ningún atentado que acelerara su coronación, sino que dejó todo esto a la soberanía de Dios, con lo que nuevamente vemos su confianza en el Señor. Salmo 118. Desde el versículo 19, el salmista agradece al Señor por la salvación recibida, que se describe aquí como las puertas de la justicia. El Señor nos concede la entrada por pura gracia a esa justicia que Cristo ganó para nosotros, obedeciendo perfectamente la ley en nuestro lugar. Esta salvación debe ser un motivo de alabanza continuo en nuestro corazón. Desde el versículo 22, notamos que este es un salmo abiertamente mesiánico, siendo uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, puesto que anuncia siglos antes de la primera venida de Jesús que él sería rechazado por los líderes de su pueblo, sufriendo la más honda humillación, pero que sería exaltado de manera extraordinaria para convertirse en el fundamento de la iglesia, en esa piedra angular. Este hecho es conocido desde aquí y se profetiza aquella aclamación que recibe Jesús en su entrada triunfal. En Marcos 11:9 se cita este salmo cuando dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que implicaba su reconocimiento como rey y Mesías. Aunque aquellos que lo citaron en sus cánticos no entendieron el significado real de esto, nosotros sí lo podemos comprender y seguir rogando al Señor de esta manera: Hosana, es decir, Jehová, sálvanos ahora, sobre todo sabiendo que esta oración fue respondida con la primera venida de Cristo y será plenamente contestada con su regreso en gloria, donde diremos también: bendito el que viene en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 27. Cuando alguien es codicioso, altera el funcionamiento de su casa, poniéndola a disposición de su finalidad, que es vivir para los bienes de este mundo.
mundo, por lo cual la casa del codicioso se ve alborotada. Pero el que aborrece el soborno, es decir, los regalos ilegítimos para pervertir la justicia, vivirá. El soborno tuerce el juicio, confunde las cosas, porque ya no se toma una decisión para hacer justicia y actuar con rectitud, sino por el interés egoísta envuelto en ella. Versículo 28. Se aprecia nuevamente la importancia del uso de la lengua, además de la relación que eso tiene con nuestro estado espiritual, porque el justo piensa para responder, es decir, no responde cualquier cosa, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Hoy muchos se jactan de una supuesta sinceridad al decir todo lo que pasa por la mente, pero en realidad se trata de una lengua imprudente y descontrolada. No se debe confundir la sinceridad, que es una virtud, con la insensatez de hablar sin pensar. El justo piensa lo que va a decir, no lanza cualquier cosa que le venga a la mente o al corazón, sino que mide sus palabras y es prudente, pero el impío simplemente habla sin medir consecuencias, derramando maldad con sus palabras. Juan capítulo 12, desde el versículo 20, se relata un episodio en el que ciudadanos griegos buscaron a Jesús, lo que nos demuestra que hay una apertura de la salvación hacia los gentiles, es decir, Jesús interpretó esta venida de los griegos a él como un anuncio de que el nuevo pacto estaba por consumarse, pues en el nuevo pacto se da entrada masiva a los no judíos, llamados gentiles en la Biblia, quienes antes podían ser parte del pueblo de Dios, pero no de la manera en la que el nuevo pacto lo permite. Hay una expansión mundial de la salvación de Dios, y el pueblo del Señor ya no se compone principalmente de la nación de Israel en sentido físico o sanguíneo, sino de gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ello implica que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice el versículo 23. En este evangelio y en otros se menciona en más de una ocasión que se libró de ser arrestado, por ejemplo, que no cayó en manos de los judíos porque aún no había llegado su hora. En esta ocasión esa hora ha llegado, a pesar de que nos encontramos en la mitad del evangelio en cuanto a su contenido. Este evangelio dedica la segunda mitad de su contenido a la última semana del ministerio terrenal de Jesús, es decir, los últimos 7 días de Jesús abarcan prácticamente la mitad de los capítulos. Es evidente que la hora de Cristo había llegado, pues este episodio está situado en el domingo anterior al viernes de su crucifixión. El Señor dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, anunciando que a través de su muerte Él traería fruto de vida eterna para un pueblo que iba a rescatar por medio de su crucifixión. Esto lo aplica a la vida de sus discípulos. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nosotros no podemos pretender ser discípulos de Jesús y seguirle si es que nos aferramos a nuestra vida en este mundo, en el sentido de amar las cosas que hay en él, nuestra vida de pecado, las posesiones materiales, o amar las ideas o creencias de este mundo, sus religiones o sus caminos. Hay muchas maneras de amar este mundo, pero aquel que ama a Cristo dejará todo atrás, como dice Pablo en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Junto con ello, si alguno sirve a Cristo, lo seguirá donde Cristo lo mande, y si alguno sirve a Cristo, el Padre le honrará. Esta es una maravillosa promesa para atesorar, porque a pesar de que el mundo nos desprecie y que suframos traiciones o contratiempos, el Padre nos hará bien, según su promesa. Desde el versículo 27, Jesús no evade su muerte, sino que sabe que ocurrirá para la gloria de su Padre, gloria en la que encontrará también la suya. El Padre respalda el ministerio de Cristo, esta vez con un trueno, pero fue su voz hablando, diciendo que será glorificado a través de la muerte de Cristo. Esto también debe ser nuestro deseo, que el Padre sea glorificado, y en esa gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que nosotros también seremos bendecidos. No solo es un momento donde Cristo y el Padre son exaltados, sino que el mundo también es juzgado, según el versículo 31, y el príncipe de este mundo es echado fuera, porque con la cruz y la resurrección, el diablo ha recibido un golpe fatal y no puede esperar ningún triunfo posible. Dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, señalando con ello que al ser levantado en la cruz, traería eterna salvación a un pueblo que constituirá su heredad. La gente interpretó esto como que el Cristo permanecería con ellos. Sin embargo, en 2 Samuel 7 el Señor prometió a David que su hijo, el Mesías, reinaría para siempre, por lo que el pueblo malinterpretó esta profecía, dado que no sabían que la manera en que permanecería para siempre en esa condición de Mesías es que él pasaría por medio de la cruz para conseguir eterna salvación para su pueblo y luego sería exaltado hasta lo sumo en la resurrección y ascensión. Desde el versículo 37, pese a que los griegos y gentiles, es decir, quienes no eran judíos, se acercaron a Jesús en esta hora, los judíos manifestaron su absoluta incredulidad y con eso cumplieron las profecías de Isaías 53 y también del capítulo 6 de esa profecía, mostrando que se hallaban bajo ceguera y endurecimiento de su corazón y no pudieron entender ni ver la gloria de Cristo en su mensaje. En Isaías capítulo 6 el profeta ve la gloria de Dios, mencionando además que lo que Isaías vio fue la gloria de Cristo, infiriendo de manera muy clara que Jesús es Dios. También se señala que muchos creían en él, pero tenían miedo de los fariseos porque estos amenazaron con expulsarlos de la sinagoga. Sin embargo, no era solo por temor, sino que amaban
más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, dice el versículo 43. Desde el versículo 44, las últimas palabras en público del ministerio terrenal de Jesús, previo a su crucifixión, corresponden a un resumen de su ministerio. Se presenta nuevamente como la luz que venía al mundo, a un mundo en tinieblas y bajo el pecado. Él es la luz porque trae vida y verdad. En él está la salvación, la resurrección y la vida. Por tanto, el que lo rechaza tiene quien le juzgue, y es la palabra que Jesús habló, el evangelio que presentó. Debemos tener sumo cuidado para que recibamos a este Señor Jesucristo, porque es el enviado del Padre. Aquel que lo rechaza declara que Dios es mentiroso porque no cree en su testimonio. Recibámoslo por tanto con un corazón dispuesto y obediente.